Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 3, versículo 8. Lo vamos a leer todos juntos. Vamos a meditar mientras leemos en esos pasajes y dentro de poco pues profundizamos algo más sobre lo que el Señor nos está diciendo allí. Dice así la palabra de Dios. Ya lo tienen todos, creo que sí, ¿verdad? Bueno, no más falta ya. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros tenemos por padre, porque os digo que de estas piedras. Amén. Muy bien, vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento te bendecimos, Señor. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, que tu Santo Espíritu sea el que ponga un cerco de protección alrededor de tu pueblo, Señor, y que tu pueblo, Señor, sea, Señor, una esposa digna, Señor, para ti cuando vengas, Señor, en tu venida, Señor, porque tú vienes por una novia, Señor, que es la iglesia, Señor, sin mancha, Señor, consagrada, Señor. Eso es lo que tú esperas, Señor, que sea, Señor, la iglesia, Señor. Padre Santo, Señor, te rogamos que en este momento, Señor, tú nos enseñes. Padre Santo, Señor, que sea tu palabra la que sea expuesta aquí, Señor, sin ninguna influencia, Señor, ideológica o humana de otro tipo, Señor, y que esta palabra sea semilla fructífera en toda la vida, en la vida de todos los hermanos que están aquí. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar a reflexionar unas cosas. Habíamos dicho el domingo pasado que comenzó la temporada de Adviento. Ya sabemos que en el tiempo de Adviento es una preparación para celebrar y recordar el nacimiento de Cristo. De hecho, la palabra de Adviento, lo recuerdo, no sé si lo dije, significa, es una contracción de la palabra advenimiento, ¿verdad? O sea, algo que está por venir. Teniendo relación, no totalmente, pero sí, digamos, en una buena medida, el ministerio de Juan el Bautista con el hecho de preparar un camino para Cristo, pues vamos a ver algunas cosas del ministerio de Juan el Bautista que tenían la función de preparar el camino para el Mesías, ¿sí? O sea, entonces, para cuando Juan el Bautista estaba predicando, pues Jesús ya había nacido, ¿verdad? Ya era grande y demás, estaba pronto para empezar su ministerio, pero Juan, su ministerio era preparar el camino para el Señor. Y estamos en Adviento y de alguna manera pues también estamos en una preparación para celebrar el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista predicaba como un sol de justicia, tenía una predicación fuerte, una predicación, digamos, intensa de fuego, ¿verdad? Y su corazón era puro. Y muchas cosas se pueden aprender de la predicación de Juan el Bautista para prepararnos para este tiempo de Adviento. Su carácter, su testimonio, su predicación, su consagración, tiene muchas cosas que enseñarnos. Entonces vamos a comenzar a abordar estos pasajes que están aquí, del cual forma parte aquel pasaje que iniciamos, en Lucas 3:8, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Lo que Juan hablaba era una cuestión urgente, ¿sí? Y si me acompañan para ir empezando con más profundidad al versículo 7, ahí mismo, Lucas 3, leímos ahorita Lucas 3:8, el 7. El 7 dice así: decía pues a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: engendros de víboras, ¿quién os advirtió que huyeseis de la ira
inminente. ¿Sí? En la versión 60 dice generación de víboras, si mal no recuerdo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Creo que así son las palabras exactas que dice en la versión 60. Y bueno, estas palabras son duras, ¿sí? Muchas personas se congregaban para escuchar a Juan. Muchas personas se bautizaban con el bautismo de Juan. Sin embargo, muchas personas iban por un proceso de un bautismo externo, pero no interno. No cambiaban su interior. ¿Sí? ¿Por qué les dice Juan generación de víboras o engendros de víboras si venían a él para ser bautizados? Es una palabra muy fuerte y denota aquella espiritualidad estéril que se basa en cuestiones exteriores, en cosas que se ven, ¿sí? Entonces yo me bautizo y me ven que todos que me bautizan y yo ya estoy bien, ¿verdad? Etcétera. Y pues bueno, pero no hay un cambio interno. Finalmente el bautismo como señal exterior es el simbolismo de lo que ocurre a nivel interior. Si el bautismo no refleja lo que ocurre a nivel interior, espiritualmente hablando en la persona, pues finalmente es un ritual sin sentido, es un chapuzón, ir a la alberca. ¿Sí? Entonces eso solamente termina haciendo eso. Entonces estas personas a quienes Juan se estaba dirigiendo con estos adjetivos no estaban realmente interesados en el fondo de la espiritualidad que Juan predicaba. No estaban interesados en el tipo de rey y reino que Juan representaba. No estaban interesados en el fondo, en el tipo de Mesías que Juan estaba anunciando. Y por eso está ese adjetivo, esa palabra fuerte, generación de víboras. Ahora, Juan hacía una demanda urgente, predicaba una demanda urgente. ¿Y cuál era esa predicación de demanda urgente? Volvemos al versículo 8, ahí el que está al ladito. Dice, producir pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento. Esa era la demanda urgente. Frutos de arrepentimiento. Ahí es la cuestión. Nosotros creo que coincidimos en que hemos renunciado a nuestros pecados, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿sí? Y hemos recibido al Señor Jesucristo. Pero nuestra vida ha dado frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Porque a veces nuestra mente es engañosa y nuestra mente es todo un sistema. Y nuestra mente nos dice, no, pues yo ya voy a la iglesia, yo ya oigo, ¿verdad? Yo ya leo, yo pues me llevo bien, no me meto en problemas con nadie, ¿verdad? Pero bueno, frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Se están haciendo en tu vida frutos dignos de arrepentimiento. Cualquier árbol, ¿verdad? Puede agitarse con el viento, cualquier árbol puede mostrar fuerza, cualquier árbol puede mostrar vitalidad y raíz profunda. Vean qué bonito está mi árbol, ¿verdad? Que tengo ahí en la casa. Pero al árbol, dice la palabra, solo se le conoce bien por su fruto. La evidencia de estar a salvo de la ira venidera son precisamente los frutos para el Señor. Y no estoy hablando de a ver el ranking de las obras, ¿verdad? Como en el catolicismo, ¿verdad? A ver cuántas obras haces y te las voy anotando, a ver si vas llegando a la meta para poder alcanzar la salvación. No estamos hablando de eso, ¿sí? La salvación está en Cristo. Si usted creyó por fe en Cristo, tiene el regalo de gracia de salvación. Pero tiene que reflejarse, ¿sí?, en frutos buenos de arrepentimiento. Es decir, hay una causa y hay una consecuencia, ¿sí? Esa es la enseñanza correcta, ¿sí? ¿Qué puede ser un fruto de arrepentimiento?
pudiéramos decir frutos de arrepentimiento: la fe, la humildad, el amor fraternal, el celo por el reino de Dios. Pero esas son palabras abstractas, ¿sí? Aquí las estamos oyendo, las están oyendo ustedes. Pero tenemos que transformar la frase y decir: ¿cómo es tu fe en tu vida, con tu familia, en la relación con Dios? ¿Cómo es la humildad en tu vida, en la relación con los demás, en la relación con tu esposa, tu esposo, en la relación con tus hijos, en la relación con tus nietos, en la relación con compañeros de trabajo, con hermanos? ¿Cómo es el amor fraternal en tu vida, con los hermanos de la iglesia, con el vecino, con el amigo, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo es el celo en tu vida por el reino de Dios? En tu vida, ¿cómo es el celo por el reino de Dios? O sea, ¿tienes el deseo de participar, de colaborar en algo por el reino de Dios? Esos son los traducidos y establecidos así. Esos son ejemplos de fruto de arrepentimiento. Porque no podemos quedarnos solamente en lo abstracto. No podemos decir la fe. No, mi fe. No podemos decir la humildad. No, es mi humildad. ¿Sí? Para poderlo aterrizar de forma más adecuada. La predicación de Juan el Bautista también era una prueba crítica, una prueba intensa, una prueba importante. Vamos a leer Lucas 3, versículo 9. Ahí está luego, eso es lo padre, ¿verdad? Que está ahí bien cerquita. Bueno, dice así: y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles, por tanto, todo el que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Hay un hacha puesta junto a la raíz de cada árbol. ¿Quién es el árbol? ¿Qué es el árbol nosotros exactamente? Cada creyente, cada hijo de Dios es un árbol en espera de fruto. Y Juan el Bautista aquí está diciendo: también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. ¿Qué está haciendo esa hacha? Esperando que demos fruto. ¿Y qué pasa cuando no da fruto ese árbol? Esa hacha corta, ¿sí? Corta el árbol que no dio buen fruto. ¿Y a dónde se echa el árbol cortado? Al fuego, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es algo que nos debe traer a la mente, concientizar de que no, por decir que somos cristianos, por decir que un día aceptamos al Señor Jesús, ¿sí? no implica que Dios esté viendo mi vida en busca de fruto. Más bien, no implica que Dios no esté viendo mi vida en busca de fruto. Cada árbol sin fruto sería a su debido tiempo talado. Entonces, por ejemplo, un árbol sin fruto, traducido en persona, pues, alguien que no se arrepiente de algún pecado es un árbol sin fruto. Quien permanece en el pecado es un árbol sin fruto. Quien no tiene ningún interés en la santidad es un árbol sin fruto. Quien no se duele por el mal que ha hecho es un árbol sin fruto. La palabra de Dios juzgará en el último día. Dice Juan 12:48, no es necesario que lo busquen: el que rechaza mis palabras, las palabras de Cristo, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. O sea, hay una advertencia, hay una alerta, hay una situación que espera que de nosotros se muestre
un buen fruto. Estamos en tiempo de Adviento. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan ustedes? Noches buenas, pinos, gorritos, ¿verdad? De Santa Claus, tamales, ¿verdad? O sea, esa es la versión de Adviento de allá afuera. Pero, ¿cómo debiera ser? ¿Verdad? Debiera ser también de revisión de nuestra vida. ¿Cuánto fruto hemos dado? Y aunque en Semana Santa volvemos a tomar el tema del arrepentimiento y etcétera, pues no es algo del cual podamos excluirnos en esta época tampoco. Tenemos que revisar cómo recibimos cada día al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, para ver si estamos dando los frutos que espera el Señor, para que esa hacha que está ahí esperando quede completamente inmóvil. Juan el Bautista predicaba una doctrina práctica. Ahorita estamos tratando también de hacer algo práctico, ¿verdad? No basarnos en los conceptos así nada más abstractos. Vamos a leer, por favor, Lucas 3, del 10 al 14. Síganme con la vista. Lucas 3, del 10 al 14. Dice así: y las multitudes le preguntaban diciendo a Juan el Bautista: ¿qué pues haremos? Y respondiendo les decía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. Y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos a ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También unos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no intimidéis a nadie, ni denunciéis en falso para sacar dinero, y contentaos con vuestra paga. Práctico. Tenemos aquí 3 casos de diferentes indagadores de qué hacer. Pregúntese, hermano, también usted: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haré? Si estoy ahorita recibiendo este mensaje de parte del Señor, ¿qué haré? Así como estas personas indagaron con Juan: ¿qué haremos? Pregúntele al Señor: ¿qué haré? ¿Qué quieres que haga? Al primer grupo, del versículo 11, se le enseña el amor fraternal. Dice: el que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no tiene, y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Siempre hay algo que tenemos y que no necesitamos y que podemos compartir con alguien, que otro sí necesita. Alguien puede decir: es que yo soy tan pobre, ¿verdad?, que no tengo ni para darle a nadie. ¿Sí? Al menos, no estoy diciendo que no existan pobres a lo mejor en esa condición, pero yo creo que aquí, ¿verdad?, o sea, todos estamos en la situación al menos para compartir algo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, al menos aquí, ¿verdad?, digo, para hacernos, no aspirar a tanto, al menos aquí, no hay nadie que pueda decir: me va tan mal, ¿verdad?, que no tengo la manera de poderle dar nada a nadie. Porque cuando ponemos la excusa para dar en función del hecho de no tengo para dar, etcétera, podemos darle entrada o darle cabida a la codicia. Porque cuando hablamos de codicia, no significa que eso nada más allá en los multimillonarios, en los de San Pedro, ¿verdad? Ellos sí son codiciosos, yo no, ¿verdad? Porque pues no tenemos motivo. No, o sea, es que hasta las personas más humildes pueden tener pecado de codicia. Humildes en el sentido económico, vaya, ¿verdad? Sí. Puede desarrollarse la codicia, ¿verdad? Porque la codicia
Es algo que traemos así como seres humanos de naturaleza caída, y si le damos entrada, pues va a echar raíz. El segundo grupo que a Juan le predicó, les enseñaba la honradez en los negocios, en el versículo 13. Eran unos cobradores de impuestos, creo que ahí en la versión de ella dice publicanos, si no mal recuerdo. Los publicanos eran cobradores de impuestos, que cobraban impuestos para los romanos, ¿verdad? De la gente de ahí del pueblo, ¿verdad? Los romanos los usaban como funcionarios públicos, por decirlo así, para que cobraran impuestos. Y estos publicanos eran odiados, aparte porque trabajaban para los extranjeros, los romanos, y aparte por el hecho de que a veces eran corruptos. ¿Y qué hacían? Precisamente lo que Juan les decía que no hicieran. Muchos exigían más de lo que se les había ordenado. ¿Sí? Les decían, cobra 3 a cada uno. No, pues yo voy a cobrar 5 y me quedo con 2, ¿verdad? Al más puro estilo mexicano, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Entonces, este segundo grupo enseña la honradez en los negocios. No significa no hacer nada para mejorar una condición, pero no a costa de violar la ley de Dios, no a costa de violar los mandamientos de Dios, porque aquí ya se violaba un mandamiento, no robarás, y estas personas estaban robando, ¿sí? Entonces la honradez en los negocios es un efecto práctico de fruto de arrepentimiento, ¿sí? Es algo importante a considerar en nuestra relación con Dios y con los demás para no caer en violación a la ley de Dios. Y finalmente también va relacionado con la codicia también. El tercer grupo al cual le está hablando Juan, versículo 14. Unos soldados, dice, le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, unos soldados se acercaban ahí a la predicación de Juan. Y les dijo Juan, no intimidéis a nadie, ni denunciéis en falso para sacar dinero, y contentaos con vuestra paga. Fíjese, como que cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Es mera coincidencia, ¿verdad? ¿Cómo son los policías aquí? Los tránsitos. ¿Sí? Voy a sacar mi aguinaldo en esta época, ¿verdad? ¿Sí? Las multas, órale. Y si no, ¿verdad? Pues nos podemos arreglar de otra manera. ¿Sí? Estoy abierto a las propuestas, ¿verdad? Dice esa gente. También la policía, ¿verdad? Que agarra ahí unos pobres diablos, los agarra y órale, ¿verdad? ¿Cuánto traes? Porque si no, vas para el bote, ¿verdad? Y vas a pasar ahí extorsionando, ¿sí? Denunciando en falso para sacar dinero, intimidando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, es que estoy muy pobre, no me alcanza. Pero ¿qué les dice Juan? Contentaos con vuestra paga. ¿Sí? Y es un mensaje que no nomás va dedicado a los soldados romanos, o a los tránsitos, o a los policías. Para todos. Porque todo el mundo está inconforme con lo que gana. Todo el mundo está impaciente, todo el mundo está con estrés. Contentaos con vuestra paga. Ten contentamiento. Entonces, esto son ejemplos de fruto de arrepentimiento. Juan siempre señaló a Cristo ante a quién arrepentirse. Juan no estaba enseñando estos principios como mero principio moral, como mero código de ética ahí de la empresa. No, estaba enseñando en función de que eran frutos de arrepentimiento ante Cristo, que era el Cordero de Dios, quien venía a redimir a la humanidad de sus pecados. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante llegaría Cristo y se oiría esa voz del Espíritu Santo. Juan también hacía una confesión humilde. Lucas 3:16.
Dice así la palabra. Juan respondió y les dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero está viniendo el que es más fuerte que yo, al que yo no soy apto para desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significan estas palabras? Primeramente, que el poder de un siervo, del poder de un hijo de Dios, el poder de un creyente, reside en el poder de su Señor. No reside en el poder de algún ritual o de alguna cosa externa, reside en el poder de Cristo. Juan el Bautista esperaba la manifestación del Mesías, como nosotros de alguna manera estamos esperando celebrar el nacimiento de Cristo. Y Juan el Bautista decía: viene aquel que trajo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita ¿dónde? ¿Dónde habita el Espíritu Santo ahorita? Exactamente, ¿verdad? Sí. En el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo del creyente. ¿Sí? Esa es una verdad. Juan el Bautista estaba diciendo: yo apenas estoy preparando, pero va a venir aquel, el que los va a bautizar con el mismo Espíritu Santo, no con agua simple, con el mismo Espíritu de Dios, y habitará en ustedes como templo suyo. Y aquí en este mismo versículo, Juan está proclamando: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Está usted bautizado con el Espíritu Santo? No sé si alguna vez ha oído esa pregunta, o si le han hecho esa pregunta. ¿Está usted bautizado por el Espíritu Santo ahorita? Ahorita. Hay iglesias y hay gente que considera que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Es decir, nosotros un día nos convertimos a Cristo, pero otro día diferente necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay iglesias que así lo enseñan. ¿Y cómo va a ser ese bautismo? Pues un día, pues ponte a pedirle al Espíritu Santo, ponte a pedirle a Dios que un día te bautice con el Espíritu Santo. Y ese bautismo se va a caracterizar porque hablaste en lenguas, por una experiencia místico, mágico, maravillosa, intensa, llena de prodigios, milagros, polvito de oro que cae. Sí, porque pues sí sucede, ¿verdad? Entonces ahí vas a ser bautizado por el Espíritu Santo. Ese va a ser tu bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, según esa enseñanza, pues nadie de los que están aquí, salvo una o dos personas, si acaso, no sé, ¿verdad?, estarían bautizadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí?, la palabra de Dios habla de que el bautismo con el Espíritu Santo se les da a todos. ¿Y por qué se les da a todos? Se les da a todos los creyentes, desde el momento en que depositan su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Ahí están recibiendo el Espíritu Santo, ahí están siendo integrados al cuerpo de Cristo, están siendo integrados a la iglesia y ahí están siendo bautizados por el Espíritu Santo. A eso se refería Juan: Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor de su vida si no es por el Espíritu Santo. Usted llama a Jesús Señor, lo llama porque es por medio del Espíritu Santo que lo hace. El Espíritu Santo se lo ha revelado, el Espíritu Santo lo ha convencido, el Espíritu Santo está en usted. Entonces, si le preguntan: ¿usted ya se bautizó en el Espíritu Santo? ¿Ya habló en lenguas? ¿Ya tuvo su experiencia mística, intensa?
Yo estoy bautizado en el Espíritu Santo porque he creído en Cristo y desde ese momento el Espíritu Santo vino a mí. Vamos a leer, si me acompañan, a Primera de Corintios, como para reforzar un poquito este tema. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Vean pongan atención a lo que dice ahí, porque creo que es importante para este punto, ¿verdad? Muy bien, ¿ya todos lo ubicaron? Sí, amén. Muy bien, dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No está diciendo aquí Pablo, unos sí y otros no, unos están en espera y otros ya se les dio. No está diciendo eso, ¿verdad? Y lo dice para formar un solo cuerpo, no dos cuerpos, de los que ya recibieron el bautismo y los que no, o cuerpo y medio de los que ya recibieron el bautismo y los que todavía más o menos sí lo tienen, pero no tanto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola integración del espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Entonces, si un día tiene alguien o viene alguien y le dice, ya se bautizó por medio del Espíritu Santo, no se ha bautizado, pues qué creyente es usted. Porque así sucede, así te dicen, no, usted está muy tibio, no está avivado, no, qué mal usted. Pues bueno, aquí está la evidencia. Todos somos bautizados con un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu cuando recibimos como Señor y Salvador al Señor Jesús, porque nadie que no sea por el Espíritu Santo puede llamar a Jesús Señor. Muy bien. Juan el Bautista también hace una advertencia solemne, importante, oportuna, necesaria. Si volvemos otra vez a Lucas, si me hacen ahí el favor, volver a Lucas 3, versículo 17. Lucas 3, 17. Dice así. Bueno, vamos a esperar ya que los hermanos ubiquen ahí el pasajito. ¿Ya lo tienen allá, Pepe? ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer Lucas 3, versículo 17. Ya tiene en la mano el aventador y limpiará con esmero su era y recogerá el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. Fíjense, ya tiene en la mano el aventador. ¿Quién ya tiene en la mano el aventador? Según el versículo anterior, dice, yo bautizo con agua, pero está viniendo el que es más fuerte que yo, el que yo no soy apto de desatarle la correa de sus sandalias, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y él ya tiene en la mano el aventador, que ahí creo que dice la palabra bieldo. ¿Sí? Si mal no, o si dice aventador también. ¿Sí? Bueno, ¿qué es aventador? El aventador es el instrumento que usan los granjeros en forma de tenedor, ¿verdad? Como una pala en forma de tenedor, que sirve para separar el trigo de la paja. ¿Sí? Ese es el aventador. ¿Sí?
Entonces, ¿quién tiene en la mano el aventador? El que viene, dice Juan, el que viene, aquel que viene, que yo no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. O sea, ¿quién? Cristo. ¿Sí? Cristo es el que tiene en la mano el aventador. El que bautiza con Espíritu Santo lleva también el aventador en la mano y va a separar y juzgar, ¿sí?, en su era. ¿Quién es la era? El mundo, ¿verdad? Y recogerá el trigo en su granero, ¿sí?, y la paja en el fuego, ¿sí? ¿El trigo quién es? Los creyentes, ¿sí? El granero, ¿qué es? El cielo. El fuego inextinguible, ¿qué es? El infierno, ¿sí? Y aquí me llama mucho la atención porque vemos aquí a Cristo como alguien que viene a juzgar, a separar entre lo precioso y lo vil, entre lo santo y lo profano, entre lo consagrado y lo inmundo. Viene a hacer esa distinción porque tiene en la mano el aventador, y aquel que no reciba el mensaje del Evangelio, un día el Señor con el aventador lo va a poner en un lado, y a los que sí lo recibieron los va a poner en otro lado. Y esto a veces es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay gente, y la van a oír, no sé si la han oído, que dice: el Dios del Antiguo Testamento es malo, el Dios del Nuevo Testamento es bueno. El Dios del Antiguo Testamento juzga, el Dios del Nuevo Testamento no juzga. ¿Sí? Los profetas condenaban, Cristo aceptaba con tolerancia y amor a todos, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen de Cristo, donde el mismo Cristo tiene un aventador, y ese aventador un día va a separar lo precioso de lo vil. No es la imagen del Cristo así anodino, cómodo, buena onda, bonachón, que siempre te va a decir que sí, que no importa lo que hagas, que no importa dónde vayas, que no importa qué consumas, que no importa cómo te vistas, que no importa cómo hables, que no importa cómo pienses, ¿verdad? Porque es un ejemplo de tolerancia y de amor, ¿verdad?, que viene a recibir a todos los seres humanos. No es así. Esa es una idea falsa. ¿Sí? Esa es una idea errónea, ¿sí? Y es muy común, ¿sí? Hasta en los documentales de Discovery Channel, ¿verdad?, sí te lo manejan, ¿verdad? Sí, Cristo era bien bueno, ¿verdad? Pero Pablo era bien malo, bien amargado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Pablo hizo su versión de religión y Cristo tenía otra, ¿verdad? Y ya hacen su revoltijo, ¿sí? Pero la misma Biblia nos dice que el propio Jesús, con su palabra, aparte de traer gracia y misericordia, también trae juicio. Vamos a ir terminando este mensaje. El mensaje de Juan el Bautista nos recuerda, aunque sea de manera indirecta, el sentido de la época de Adviento, ¿verdad? Implica una preparación. El mensaje de Juan el Bautista nos invita a reflexionar sobre el arrepentimiento y la renovación en nuestra vida. El mensaje de Juan el Bautista nos dice que la fe en Cristo debe ser primordialmente un asunto práctico, ¿sí? No un asunto que se queda en lo abstracto. También el mensaje de Juan el Bautista nos habla de que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya hemos visto lo que son los frutos. El mensaje de Juan el Bautista también nos habla de aquel niño cuyo nacimiento celebraremos dentro de poco. Ese niño tiene también, que nos bautizó en Espíritu Santo y fuego, tiene el aventador en su mano para separar el trigo de la paja. ¿Sí? Entonces, esto es una
verdad que tenemos que tener en nuestros corazones, que tenemos que compartir con otros, que tenemos que procesar en nuestra mente, ¿sí? Que Cristo trae misericordia, Cristo trae gracia y salvación, pero Cristo mismo también trae juicio. ¿Sí? Cristo también va a separar lo precioso de lo vil. ¿Sí? Y un día lo precioso va a ir a un destino y lo vil va a ir a otro destino. ¿Sí? Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y seguir meditando en estas palabras. Muy bien, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y meditar y decirle al Señor: Señor, enséñanos, ayúdanos, ilústranos, porque hay mucha confusión. En nuestra mente entran mucha información, entran muchos estímulos, entran muchas palabras, entran muchas imágenes, entran muchas voces de todo tipo y se vuelve un mar infranqueable, un mar avivado de confusión. Pero Padre, tú nos has dado la palabra tuya, Señor, en la Escritura, que nos sirve como un faro en medio de la noche para guiarnos sobre lo que es verdad y lo que no. Es un faro, Señor, que nos sirve para saber qué es lo que debemos celebrar, qué es lo que debemos procurar, qué es lo que debemos seguir, Señor, en este mundo de confusión y de angustia. Padre Santo, perdónanos si no hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Concédenos por medio de tu Espíritu Santo un arrepentimiento digno, Señor, y concede, Señor, que haya en nosotros el querer como el hacer para producir los frutos, Señor, que tú quieres, que tú necesitas ver, Señor. Padre, no queremos ser árboles sin fruto, que por más bonitos y fuertes que nos podamos presentar ante los ojos de la gente, estamos sin fruto. Estamos finalmente estériles, porque dice tu palabra, al árbol se le conoce por su fruto. Y que esos frutos sean frutos buenos, no frutos malos, Señor, no frutos agrios, no frutos ácidos, no frutos en mal estado, Señor, sino frutos buenos, Señor, como dice tu palabra, como el ejemplo de la higuera, Señor, que dio buen fruto y la que no dio buen fruto. Padre, Señor, guíanos, Señor, en nuestro corazón, en nuestro sentir, Señor, en nuestra vida. Que no olvidemos, Señor, hacia quién nos debemos, que no olvidemos quién nos ha concedido de su gracia, que no olvidemos quién ha venido a bautizarnos con el Espíritu Santo, que no olvidemos, Señor, que ese mismo que nos ha bautizado con el Espíritu Santo tiene, Señor, el aventador en su mano y que en el día postrero va a separar el trigo de la paja y a unos los pondrá en el granero y a otros los pondrá en el fuego inextinguible. Enséñanos, Señor, que tu Hijo Jesucristo, que trae amor y misericordia, también trae juicio. También trae consecuencias, Señor, a las decisiones que tomamos que son equivocadas. Padre, Señor, guíanos, Señor, en este camino. Guíanos, Señor, en este tiempo. Que no nos sobrecoja, Señor, la mercadotecnia, Señor. Que no nos sobrecojan los adornos, las ventas y las compras, Señor. Que nuestra atención no esté puesta en eso, Señor, sino que esté puesta en ti, Señor, en tu Santo Espíritu, Señor, en que somos parte de un cuerpo y que todos fuimos bautizados con un mismo Espíritu y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu, Señor. Haz conciencia en nuestros corazones de estas realidades, de estas verdades. Y Padre, Señor, pongo delante de ti, Señor, todas las familias, Señor, de esta iglesia. Pongo delante de ti, Señor, esta iglesia misma, Señor. Pongo delante de ti, Señor, que traiga, Señor, personas para que escuchen el Evangelio, Señor. Que haya más personas, Señor, que estén interesados en oír tu palabra, en obedecerte, Señor, en someterse, Señor, a tu voluntad.
Padre, Señor, gracias, Señor, por los que estamos aquí. Gracias, Señor, por los que un día han de venir, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Y también gracias por aquellos que, queriendo, Señor, no tienen la posibilidad de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo ello. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén.